The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy bien, buenos días, buenas tardes, según el lugar, como digo siempre, 11 en Buenos Aires, 15, 3 de la tarde en Madrid. Mi nombre es Tomás Moraleda, quizás algunos me conozcáis ya, os hablo desde Madrid y soy uno de los médicos en Europa que trabajan día a día en el mantenimiento de Medra, en una terminología que tiene una apoyatura médica pues indudable y que requiere de una vigilancia constante. Entonces, mi intención hoy es contaros qué cosas han cambiado en esta nueva versión 27.0 desde la anterior, la 26.1, y con esos cambios invitaros a
presentación de diapositiva actual, insistir en lo de antes. Si las investigaciones, si las exploraciones complementarias tienen tantos términos, pues vamos a analizar dónde han crecido más. Y veis, por ejemplo, en este histograma, veis que ha habido muchos términos, lo estoy señalando ahora con el ratón, no sé si se ve, relacionados con estudios microbiológicos y serológicos. Sé que se ve con dificultad, pero es que es una diapositiva un poco prolija. Veis aquí, por ejemplo, que también hay una elevada incorporación de términos, hasta un total de 11, de estudios citogenéticos y de análisis genéticos. Bueno, es una curiosidad, son 135 nuevos PTs, no términos, porque el 196 de antes contaba LLTs también. Y puestos a seguir poniendo la lupa en exploraciones complementarias, pues veis que dentro de las exploraciones complementarias imagen cardíaca, técnicas de imagen del sistema nervioso central, técnicas de imagen, todos son HLTs que tienen que ver con imagen y el contagio de nuevos términos en cada uno de ellos, pues como una curiosidad, como un meterse de lleno en ese crecimiento de las exploraciones complementarias. Y en otra óptica, algo que hacemos muchas veces en las clases prácticas, jugar con los términos primarios y secundarios, la posibilidad de captura que tiene Medra utilizando los enlaces secundarios, pues hemos hecho esta diapositiva que es un poco compleja. Lo que veis a la izquierda en color rojo son términos con características inmunológicas, no solo del shock de inmunología, sino también, por ejemplo, inmunizaciones, que es parte de los procedimientos terapéuticos, pero términos que tengan que ver con la inmunología, que tengan un enlace primario a su correspondiente SOC. Y a la derecha veis en azul aquellos que tienen un enlace secundario. Por eso veis si veis, nos iríamos a los trastornos generales y sabéis que allí, voy a hacer esto más grande para que se vea bien, y vemos que en las reacciones en la zona de administración ahora tienen reacciones en la zona de aplicación y reacciones en la zona de instilación. Las estoy relacionando sucesivamente. Estas aparecían en un solo HLT en la versión 26.1. Entonces, bueno, no voy a insistir más en esto. Evidentemente, estos cambios los tenéis resumidos en el documento Novedades con la nueva versión de Medra, que me he permitido intentar, si veis aquí a la izquierda, yo he puesto lo que os descargaríais vosotros de la versión española de 27.0 y ahí tenéis un documento que es el What's New en PDF. Si le doy 2 veces, pues veréis que encontramos, la verdad es que lo tengo aquí, voy a hacerlo más grande,
Veréis enseguida que esta gráfica que hemos estado viendo pues aparece en el documento y lo tenéis oportunamente traducido al castellano para que lo que estamos viendo en forma de un curso o un webinar pues lo podáis leer tranquilamente en este documento. Vamos a quitarlo de pantalla y nos volvemos a la presentación. Bien, salto, que no sé si por error o es que he desordenado las cosas, pero bueno, lo importante es que os quedéis bien con las ideas y que veamos algunos aspectos. Este What's New tiene una cierta novedad, que es intentar rastrear un poco novedades médicas, por así decirlo, porque siempre esta presentación, este curso, ha sido muy estadístico, muy de novedades en cuanto a nuevos términos, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero sin meternos en valores o en pequeñas modificaciones de cierto valor médico de errores de medicación no clasificados por otro concepto, y allí veis circunstancia de información susceptible de provocar un error de medicación. Al abrirla, veis que hay novedades en cuanto a dosis incorrecta, fármaco incorrecto, vía de administración incorrecta. Y veis además que aparecen ciertas nuevas denominaciones, factor contribuyente, con lo cual hay una invitación, se empieza a hablar de una cierta diferencia entre lo que es una circunstancia susceptible de provocar un error y un factor contribuyente. La circunstancia sería algo que yo juzgo que puede ocasionar un error de medicación. El factor contribuyente es algo que probadamente ya ha sido un cofactor de errores de medicación porque hay una cierta historia en cuanto a la asociación de ese factor contribuyente con un determinado error. Bien, es un concepto ahí un poco afinado, pero al fin y al cabo lo que entonces, perdón. Hemos visto esta zona en errores de medicación, pero hay otra zona también que tiene que ver con los procedimientos de monitorización de un medicamento. Es decir, seguimos en errores de medicación y veis si me muevo hacia abajo y abro errores de monitorización, disculpadme, y abrimos un HLT que es muy importante en esta zona, que es un procedimiento de monitorización de un medicamento no realizado, pues veis que empieza a haber monitorizaciones que se echan de menos, que no se realizaron, relacionadas con medidas hepáticas o medidas renales u otro tipo de medidas o medidas hematológicas, es decir, circunstancias o monitorizaciones específicas de un determinado órgano. Evidentemente no podemos llenar aquí cualquier órgano a nivel LL
ruta de escape, es decir, procedimientos terapéuticos y tratamientos sintomáticos en general. Y aquí veíamos, pues, por ejemplo, terapias génicas con muy poquitos PETs, pero algo que va creciendo poco a poco. También tiene importancia, como veis, el análisis metagenómico. Uno se despista, ¿qué quiere decir eso? Bueno, si es un análisis, pues evidentemente está en el grupo de exploraciones complementarias. Y uno pensaría, bueno, si estamos hablando de metagenómico, pues igual es algo dentro de los estudios citogenéticos, de análisis de genes, pero si buscáramos aquí no lo encontraríamos. ¿Por qué? Pues porque es básicamente una prueba microbiológica. Entonces, si bajáis un poquito más y habéis estudios microbiológicos, ahí sí veréis que en las pruebas, si abrís la serología bacteriana, pues no lo encontráis. Una enfermedad. Entonces, estos nuevos términos los vamos relacionando. Evidentemente, la inmunización al chikungunya, que es importante en algunos países, pues tiene un nombre muy particular, pero es una enfermedad que está siendo rastreada cada vez con más interés y que ha tenido una inmunización recientemente añadida. Hay otros conceptos en farmacovigilancia que son importantes. Por ejemplo, mujer sin capacidad para concebir. Todos los que hayáis trabajado con ensayos clínicos sabéis que a la hora de incluir pacientes se evita aquellas mujeres que puedan estar embarazadas. Curiosamente, he estado en el congreso de la DIA, de la Drug Information Association, y una de las cosas que se planteaba es que nos estamos engañando a nosotros mismos, porque claro, evitamos incorporar mujeres embarazadas en los ensayos clínicos, pero las mujeres embarazadas luego terminan usando los medicamentos que han sido ensayados varios años antes. Con lo cual, y como digo, es algo diferente. A ver si no me pierdo porque os voy a terminar mareando, pero por utilizar un poco la... Evidentemente, si me voy a procedimientos obstétricos, no procedimientos, no, sino trastornos obstétricos. Trastornos del aparato reproductor, ¿veis? Ahí encontraríamos trastornos de la sexualidad y de la infertilidad, y aquí debajo de este HLT aparecería el PT de infertilidad. ¿Qué cosa es indicador en una exploración de mujeres con capacidad para concebir y las que no lo son? Que está más relacionado con la investigación clínica, por ejemplo. Entonces, volviendo a otros, este ha sido un ejemplo que hemos visto.
una mujer embarazada. Claro, la reflexión que se hace aquí, y estuvimos dudando durante el proceso de discutir este nuevo término, es si debería considerarse un acto terapéutico como la inmunización también como una exposición al embarazo, que como sabéis está en un lugar muy distinto de Medra. Dentro de las lesiones encontramos una zona que es exposiciones. Entonces, ¿sería esta inmunización como acto terapéutico también una exposición? Bueno, las limitaciones de Medra no nos permiten añadir un enlace secundario porque todo lo que es un tratamiento médico es uniaxial en Medra, no puede ser biaxial, pero probablemente también el tema sería discutible. Una cosa es una exposición a un agente que se considera una noxa y otra cosa es la exposición por una vacuna, aunque la vacuna puede ser también una noxa en la medida en que produzca alteraciones no deseadas. A ver si no me retrasa mucho. Cuando estéis en esta imagen del buscador, os vais a Browser View, lo debía haber abierto en castellano, seleccionáis SMQ y veis las SMQs, la otra visión de Medra por SMQs, de las cuales a este nivel, evidentemente, si abro habría muchas más. Es decir, si me voy a rimas cardíacas y empiezo a abrir todas las que son hijas de otras, pues tendríamos muchas más SMQs que el número de 110 que se cuenta aquí. Por eso son 110 a nivel 1. Si las abres todas, pues creo que estamos ahora en 238 SMQs. Ha habido 248 cambios en PTs como consecuencia de actualizar las SMQs, porque no es solo lo que vos ya volvemos a la... Pero ir escribiendo preguntas que luego os puedan surgir para atenderlas al final. Bueno, hay un informe de versión, también en castellano. ¿Qué es eso de informe de versión? Caramba, sí que estoy... Perdonad. El informe de versión se encuentra en lo que recibís. Ya lo he utilizado antes para ver cuál es el What's New. Veis que aquí hago clic en un Excel y al hacer doble clic, pues os encontráis con una... Voy a retirar una cosa. Vamos a ver, lo voy a hacer más grande. Tenéis una hoja inicial que os dice todos los cambios que ha habido en cuanto a promociones, degradaciones y demás. Y luego, tabla por tabla, en la parte inferior, tenéis todo lo nuevo, tanto lo que se ha añadido nuevo como lo que se ha movido de un sitio a otro, de un RLT a otro PT, etcétera, etcétera, para que veáis todo.
mantenimiento proactivo. Bueno, caramba. El mantenimiento proactivo es la iniciativa, bien por parte de un suscriptor o una iniciativa interna de MSSO, al ver que hay un error que afecta, una falta de coherencia, diría yo más bien, que afecta a muchos términos en Medra de forma que puedan corregirse muchos términos a la vez. Evidentemente, no se puede utilizar el mantenimiento proactivo para mandar lo que serían diferentes peticiones de cambio individuales, como diciendo, os mandamos aquí un paquete de 20 cosas que querríamos atender. No, tiene que ser algo que tenga una coherencia que afecte a varios términos en Medra. Ahí veis que se buscan las inconsistencias. Tenéis un ejemplo de uno que hicimos con respecto a que todo hemorrhage debía tener un bleeding debajo. Este es un ejemplo de algo muy básico. El que hemos hecho últimamente es un poco más complejo. Y vamos a cerrar todo, colapsar todo. Y aquí, donde hemos estado trabajando, a ver si no me pierdo, que como os digo, siempre estoy acostumbrado al inglés y me cuesta un poco encontrar neoplasias. Dentro de las neoplasias hay un HLGT, que son morbilidades relacionadas con las neoplasias. Y ahí dentro tenéis complicaciones y urgencias oncológicas. Claro, tenéis un montón de colores de los 3 que suele haber en Medra. Si os dais cuenta, todos los que están en verde son complicaciones o urgencias oncológicas que tienen un lugar anatómico concreto. Por ejemplo, estoy hablando de un eritema migratorio necrolítico que puede asociarse muy frecuentemente al avance de una neoplasia. El enlace primario estará en trastornos cutáneos. Aquí solo tiene un enlace secundario. Y luego lo que está en rojo, porque es uniaxial, o en azul, es aquello que está HLT. ¿Qué es lo que hemos corregido? Pues que algunos de los que eran azules, es decir, estaban primariamente enlazados a este HLT, no debían estarlo, porque sí tenían un lugar anatómico concreto. Y estos son los ejemplos que veis aquí: derrame pleural maligno, embolia pulmonar metastásica, derrame pericárdico. Todos estos términos tienen un lugar concreto, por lo tanto, no debían ser, como eran, términos azules, sino verdes, es decir, enlazados a estas complicaciones y urgencias oncológicas solo secundariamente. Ahí no me importa tanto si han sido 5 términos o cuántos han sido. Lo que me importa es que hemos creado una norma coherente para que esto se produzca siempre de la misma forma, porque es un capítulo, el de las complicaciones oncológicas, que va creciendo. Y de este baño de términos médicos y viajes a través del buscador de Medra saltamos a algo
español. Y tenéis la versión 27.0 con sus guías introductoria de SMQs, etcétera, etcétera. Pero esto es una sucesión de documentos que se van actualizando versión tras versión. Ahora, siempre, independiente de la versión, hay unos documentos troncales que especifican cómo utilizar Medra, que es lo que tratan los documentos del... En PDF tenéis esta opción de aquí, que está en la segunda línea, que es puntos a considerar documento con control de cambios. Entonces es muy fácil bajar ese documento que tenía yo aquí preparado a la izquierda, a ver si me sale, y buscar, pues había seleccionado pues algún ejemplo, por ejemplo, con los marcadores, a ver si encuentro el marcador, por ejemplo, relacionado con las exposiciones, se ha añadido un texto importante, invitando a pensar que Medra incluye términos que indican que una mujer embarazada haya estado expuesta más allá del que piensas de inicio, que son exposiciones asociadas con el embarazo, el parto y la lactancia. Es decir, si nos vamos al buscador, uno enseguida piensa en el shock de lesiones traumáticas y dices, bueno, todo lo que encuentre sobre exposiciones deberá estar aquí. Bueno, bien, pero hemos visto, por ejemplo, el nuevo término de inmunización materna, que es lo que está diciendo aquí. Tenéis PITES en inmunización materna, que obviamente estará en los procedimientos médicos. A ver si lo encontramos, que no os lo garantizo, porque no estoy menos acostumbrado, como os digo siempre, pero vamos a intentar buscarlo. Es decir, dentro de los procedimientos médicos y quirúrgicos, me iría, pues, yo creo que a los obstétricos y ginecológicos, clínicos fetales, y ahí veis que estos PTs, terapia materna para aumentar la madurez pulmonar fetal, los surfactantes que se dan en un niño prematuro que tiene pegados los alvéolos como una consecuencia de una falta de madurez, o la terapia materno-fetal transplacentaria para atender ciertas alteraciones del feto. Todo esto sin estar en ese HLT de exposiciones, pues es de interés en una investigación de ese tipo, aunque no esté en el HLT que veíamos inicialmente. Esta parte del documento que ha sido como alertando, diciendo no os quedéis solo en ese HLT tan concreto, sino que explorar otras zonas de Medra donde una mujer embarazada ha estado expuesta a algún tipo de tratamiento que pueda haber influido. Evidentemente, volviendo a las diapositivas, espero no estar mareándoos con tanto cambio, aquí vemos, yo prefiero siempre ir a los documentos que a la exposición, pero veis, ha habido cambios en ese 3.10, que es el que acabo de explicar. 3.15, errores de medicación. Bueno, pues también nos encontraríamos, vamos a verlos, a ver si sigo teniendo suerte con migrar a través del documento en una pequeña preparación que tenía yo aquí puesta. Marcadores. ¿Ves? Hay pequeñas modificaciones en los ejemplos. No voy a entrar en ellas pues porque no tenemos tiempo. El uso de términos de un producto fuera de indicación solo se puede hacer si se menciona explícitamente en el informe. Bien, eso está en negrita, eso no es nuevo, pero se añade que cuando el texto del informe sugiera muy intensamente que ha sido un aspecto fuera de indicación, pues, pero sin estar especificado, pues se anima a obtener una aclaración. Es casi de sentido común, pero bueno, es un agregado que os puede interesar ver. Bien,
La diapositiva, lo que acabo de explicar sobre el uso de un producto fuera de indicación es lo que veis en esta segunda diapositiva, pero visto sobre el propio documento. Y luego hay pequeñas modificaciones en el apartado 328. El anexo de versionado, es decir, cómo adaptarse a las sucesivas versiones de Medra, pero la volvemos a abrir. Aquí está. Entonces, siempre en el How to Use tenéis Support Documentation, que la tenía abierta, por cierto, y no debéis olvidar este documento de aquí, el último Companion Document que veis aquí. Este documento lleva ya tiempo en su versión 2.0 tratando de calidad de datos, errores de medicación y problemas de calidad. Pero veis abajo que los problemas de manufactura y fabricación van a ser un cuarto o quinto punto en este documento, porque son zonas a las que estamos menos acostumbrados. Por lo tanto, os avisamos ya de que en su versión 3.0 habrá novedades. ¿Cómo relacionamos Medra con otras terminologías? Ya estáis familiarizados desde abril del 2021 en un pontaje, no sé si podría decir, o puenteo, en fin, entre el Medra y SnowMed. Que está aquí, ha creado un anexo donde no se habla de lo que les pasa a los dispositivos, que si se dislocan, que si se obstruyen, que si se les termina la batería, sino de patologías, y las vais viendo ahí abajo, que son especialmente asociadas con el uso de dispositivos médicos. Y ellos tienen su propia pequeña Medra, por así decirlo, no es Medra, evidentemente, pero su propio grupo de términos. Entonces nos hemos asegurado de que esos términos estén representados en Medra y cuando no ha sido así, hemos añadido términos nuevos. Ha ocurrido, evidentemente, muy pocas veces. Habrá actualizaciones posteriores, la siguiente en marzo, ya, por lo tanto, de este año. Y la clasificación internacional de enfermedades, disculpa un momento, CIE 10 está incorporada en Medra, pero de Medra
hasta un total pues, de 11.000 líneas, o sea que hay un mapeo muy, muy, muy detallado. Y estamos explorando el mapping de CIE 11 a Medra, relacionándonos con ICH, con la Organización Mundial de la Salud, y estamos ensayando un primer piloto para ver qué grado de compatibilidad o de dificultad tiene. ¿Qué hay de nuevo en las actualizaciones de herramientas informáticas? Aquí puedo ser más rápido. Fundamentalmente, una nueva página web para que vosotros nos pidáis nuevos términos en Medra. Es decir, es el canal de comunicación que no debéis olvidar nunca. Esto no es asunto de diapositivas. A mí me gusta más ir a, para pillarlo de raíz, vamos a ponernos en la situación de que lo queráis ver por primera vez. Los ingleses tenéis cómo mandar submit a change request y eso os conduce a una página que es la novedad. Antes era una página pues mucho menos amigable, menos precisa. Veis que tarda un ratito en cargar, pero los términos que podéis cambiar, qué tipo de acción queréis, no nos da tiempo a verlo, un nuevo LLT, un nuevo HLGT, cambios en las SMQs y muy importante, que somos 600 millones de hispanohablantes, cambios en la traducción. Si veis que hay un término que no está bien traducido, utilizad esta parte para decirnos, para corregir la traducción. Si veis que varios términos no están afectos del mismo error, por ejemplo, muchos cáncer sin su acento en la A, no hace falta que los pongáis todos. Ponéis uno y añadís muchos aquí en la explicación, en la racional, muchos términos están afectados por el mismo problema y ya los buscaremos nosotros. Pero es importante que nos ayudéis en la traducción cuando encontráis pues, un idioma, el español es un idioma muy importante, por razones obvias, por el número de hispanohablantes. Entonces me interesaba dejar esto bien claro. Y luego, pues sí, aquí vemos algunas características, una interfaz mejorada, una confirmación que recibiréis por correo electrónico inmediata y la posibilidad de explorar el historial de solicitudes. Esto es importante porque muchas veces pedís algo que ya existe. Entonces, por ejemplo, si os vais aquí a la derecha, creo que era Search in Change Request History, pues podéis poner en una relación booleana, ponéis renal y failure. Y le dais a search y veis toda la historia de fracaso renal que hemos visto en Medra. Parece que se ha terminado aquí, pero no se ha terminado porque veis 2, 3, 4. Entonces, es decir, ¿cuántos ítems por página? Pues 200. Preséntamelos todos de un golpe. Y entonces veis que la historia de los términos de fracaso renal es larga en Medra. Miradla si estáis pensando en añadir un nuevo término, porque puede que se haya pedido ya. O que exista ya o que se haya rechazado ya, con lo cual podréis leer las razones por las que se rechazó. Porque si yo hago clic a alguno de estos términos, pues me tiene que salir una especificación concreta de por qué se rechazó, que es lo que estoy proyectando en este momento. La solicitud de cambio requiere del ID de Medra, la herramienta en línea para enviar solicitudes de cambio, guía al usuario, que es lo que hemos estado viendo.
Safety and Data Analysis en Barcelona, no solo en español, sino para toda Europa. Si por el contrario os vais a webinars, pues seleccionáis también el castellano, el español, y veis que estamos haciendo este curso que veis aquí, el de abajo. No está ordenado por el tiempo, porque veis que lo de abril es lo que está arriba. Ahí ha habido un cierto desorden, pero hay una codificación, un curso de codificación básica el 2 de abril y otro de codificación avanzada el 18. Como siempre, familiarizaos con la página. Acordaos de los vídeos instructivos. Es decir, si sigo aquí con el training, veis institutional videos. Probablemente si lo hubiera abierto esto en castellano, no sé si está traducido, pero en cualquier caso podéis seleccionar temas de diferentes aspectos de Medra en muchos idiomas. Evidentemente elegís el español y encontraréis un vídeo explicativo. O también podéis iros a de codificación o de análisis con Medra en YouTube. Y podéis acceder a todos ellos a través de este enlace. Por lo tanto, os animo a explorar la web. Estamos ya en el final del novedades acerca de la capacitación, pues el vídeo de misión de MSSO, un vídeo que explica la misión y visión de MSSO, no voy a insistir en esto, y cursos en portugués brasileño, que es un idioma que no habíamos incorporado todavía. Y estamos terminando próximas reuniones. ¿Qué es esto de próximas reuniones? Bueno, pues los User Group Meeting, espero que ya os suene esta expresión, o sea, reuniones de usuarios de Medra, porque tuvimos la primera en Latinoamérica, en Ciudad de México, el septiembre pasado. Entonces, bueno, pues aquí veis algún ejemplo. Tendremos una en Europa ahora en abril, habrá otra en China, que va a ser en mayo, y viene el que estábamos hablando de China, aquí viene el de Estados Unidos y dentro de poco habrá otro como el que tuvimos en Latinoamérica, que podéis encontrar históricamente aquí, que no fue en septiembre, perdón. Latin American Mexico User Group Meeting en octubre del año pasado. Y aquí veis la agenda que tuvimos y las presentaciones. Entonces, con esto terminamos. Y me voy a ir a ver si habéis mandado alguna duda, alguna pregunta. Si no, me pierdo con la instrumentación. No veo preguntas, con lo cual me produce siempre la misma reflexión. O me he explicado bien o he armado un galimatías. Yo creo que no, que es muy probable que haya explicado cosas regular, pero si estáis interesados en las novedades de Medra es porque ya conocéis la terminología y probablemente estáis familiarizados con ella. Y esperar un poquito a ver si tenéis alguna pregunta más. Mientras os animáis a hacer preguntas o no, por mera curiosidad había pensado en algo, a ver si me sale. Veis con alguno de los términos, que está muy pequeñito, no lo veréis, pero a la izquierda, por ejemplo, veis Maternal Immunization, y si le doy aquí, lo primero que me va a pedir es la contraseña, login, y veis la página con la que trabajamos día a día en los médicos en MSSO. Me producía curiosidad porque si hago esto más grande, perdonad, un poco, no era aquí. Este es nuestro esquema de trabajo. Un suscriptor manda algo, da su razón, su justificación, y alguien hace el triage. En este caso, alguien, yo creo que fue Alemania, quien recibe el término por primera vez, busca una bibliografía, da razones de qué problemas tiene. Aquí creo que esto
este término lo atendió Alemania y tenía grandes preocupaciones porque, claro, dudaba si una inmunización se puede considerar o no una exposición. Y evidentemente era un término que no tiene médicamente gran complejidad, pero que requería de bastante discusión. Cada uno escribimos nuestra incorporación. Yo escribí lo mío desde España, otro médico, en este momento había 2 médicos alemanes, Japón escribe también lo suyo, y al final, cuando todos leemos lo que cada uno ha escrito, nos unimos al teléfono. Ese es nuestro, pues, evidentemente a través de la web, pues esto sería